Continuamos, amigas y amigos, la tarde de hoy conversando sobre una fecha importante de celebración por estos días en Venezuela, o mejor dicho, durante todo el año 2010, como es el Bicentenario, el 19 de abril de 1810. Estamos conversando con el historiador y profesor de la Universidad del Zulia, Ángel Lombardi, y mirando un poco más allá del tríptico, de la promoción del evento, de la fiesta que se está preparando, porque la historia nunca, creo yo, que será definitiva. Siempre podremos escudriñar aún más, encontrar algo que nadie ha encontrado, algún relato, algún escrito, alguna lápida, alguna construcción que en algún momento nos digan, hey, la historia no era como estaba contada hasta ahora. Ángel, tú nos habías dicho una cosa, entre el 1810, que es, digamos, un acto de respaldo a la monarquía, y 1811, que ya nos acabas de decir que es más bien un acto en contra de la monarquía. ¿Qué ocurrió ahí para que las cosas se voltearan tan repentinamente? Dos cosas. En el plano internacional, la torpeza de los órganos de gobierno precarios, provisionales, que aún quedaban en la metrópoli, que en vez de asumir una actitud de moderación, de consideración ante la situación de emergencia nacional que se vivía, la propia monarquía estaba invadido, es decir, que lo que quedaba de España era un pequeño sector en Andalucía al sur y en la isla de Cádiz, donde se reunieron unos diputados de tendencia liberal para intentar de plantear, reformular el proyecto de país distinto a la monarquía. La actitud inmediata fue decretar, después que reciben la noticia, 3 meses después a lo ocurrido el 19 de abril, eso es muy importante. Por el tránsito del Atlántico. Claro, mira. No había internet. No había internet, no había avión, las rutas eran lentas, entonces esa situación va a condicionar en mucho ese conflicto, ¿no? Entonces la noticia es recibida 3 meses después y la regencia inmediatamente lo que hace es decreta estas provincias en rebeldía y nombra al gobernador de Maracaibo, y esto es muy importante saberlo, porque el 19 de abril no se plegaron todas las provincias venezolanas. Coro no acompañó a los caraqueños, Maracaibo no acompañó a los caraqueños, y los guayaneses no acompañaron a los caraqueños. ¿Y cómo es que la estrella entonces está ahora en la bandera? Bueno, porque eso fue una concesión reciente del actual presidente, pero la estrella de Maracaibo no está aún en el pabellón nacional. Es decir, que la octava estrella tampoco tiene mucha correspondencia con lo que ocurrió en la historia. Claro que no, pero debieran estar todas las estrellas, porque hoy en día nosotros tenemos que plantear el pasado como un proceso de amplitud y reconciliación, y no siguiendo atizando las divisiones y los odios pasados. Y que las estrellas deben decir ya la integridad de la patria de hoy, ¿no? Es lo obvio, ¿no? Es lo natural. Ahora, se tardó, digamos, esta declaratoria de regiones en rebeldía 3 meses más. Mira, te explico. Se decreta el bloqueo, se decreta a las provincias de rebeldía, se decreta un bloqueo, pero es un bloqueo imaginario porque España no tiene capacidad militar para hacer efectivo dicho bloqueo. Pero sí nombran al gobernador de Maracaibo, en ese entonces, don Fernando Millares, el nuevo capitán general de todas las provincias de Venezuela, y se le da la orden de que ejerza la contrarrevolución, que asuma el liderazgo para reprimir a los alzados. El problema es que la provincia de Maracaibo, muy pobre en medios militares, no estaba en capacidad de reprimir a los de Caracas. Hay ciudades como Mérida, como San Cristóbal, como Trujillo, que dependían administrativamente de Maracaibo y aprovechan el movimiento dado por los de Caracas y se van con los caraqueños para romper con Maracaibo. Entonces son situaciones, todo el esquema, todas las relaciones de carácter interprovincial se cambian completamente la situación, porque hay una nueva red de alianza, hay nuevos intereses, hay una nueva configuración. Es decir, y las primeras batallas entonces empiezan a ocurrir luego de estos acontecimientos. Pero de muy baja intensidad. El Marqués del Toro va a reprimir a los coreanos y los coreanos le dan una paliza porque el Marqués del Toro no tiene experiencia militar, no hay un ejército regular formado, son milicias muy mal entrenada. ¿Pero cuándo empezó lo cruento en la guerra de independencia? Lo cruento empieza cuando hay un grupo donde está José Félix Rivas, donde está Miranda, donde está la Sociedad Patriótica, donde está el mismo Bolívar, que se radicaliza. O sea, que plantea de una manera extrema dar el salto, la ruptura. La mayoría no lo quería. ¿Por qué no lo quería? Porque era un salto al vacío. No se sabían las consecuencias. Además, todo el mundo pensaba que el paso a la independencia era un paso sin conflictividad, que era cambiar de una situación a otra de manera pactada, de manera consensuada. El problema es que el radicalismo de aquí hizo surgir otro radicalismo por el otro lado. Y entonces
el conflicto se fue de control, o sea, careció de control. Y entonces entramos en un proceso de conflicto civil, de guerra civil, en donde ya la escalada fue creciendo. Es decir, un horror llevaba otro horror, una venganza llevaba otra venganza, una ofensa, otra ofensa. Y Venezuela, a partir de 1802 hasta 1814, bueno, va a vivir el horror. Ahora, entrando en el tema de las batallas, que tal vez esto es de interés de muchos, porque es como el dar a conocer qué tan valiente es uno u otro bando. Encontramos en las pinturas ejércitos uniformados de la corona como muy bien trajeados, muy bien vestidos, y en algunos momentos un ejército patriota también muy trajeado, muy bien vestido. ¿Cómo eran esas batallas? ¿Eran batallas así tan organizadas como se pintan en los cuadros? No, para nada. Pero sí había artillería, ¿verdad? Pero al final de la guerra, muy al final de la guerra, y eran apenas, por ejemplo, la batalla de Carabobo, el general Latorre, el jefe español, creo que tenía 3-4 baterías cuando mucho, y el ejército libertador no presentó ninguna batería, o sea que, y fue la batalla que decidió la resolución del conflicto aquí en Venezuela, en territorio venezolano. Ahora, así como había argumentos, Ángel, para separarse de España, ¿cuáles eran los argumentos de la población americana que no se quería separar de España? ¿Qué ganábamos con no separarnos? Nada, que estaban a gusto, estaban a gusto dentro de la Pero metrópoli. uno dice, bueno, pero ¿cómo un pardo puede pensar que está a gusto si realmente estaba aplastado por las condiciones de la colonia? Bueno, porque no te olvides que la ideología termina siendo una falsa conciencia. Es decir, si yo estoy viviendo en una sociedad que me dicen que mi destino es ser segundón, yo termino siendo segundón. Si yo nazco como esclavo y me han dicho y me han lavado el cerebro que mi destino es ser esclavo, pues yo termino siendo esclavo. La ilustración, ¿a quién le llega en el siglo XVIII? A una minoría, la que sabe leer y escribir. Recuerda que 200 años atrás en Venezuela era una sociedad totalmente analfabeta. Y quienes digieren esas nuevas ideas que hablan de libertad, que hablan de igualdad, que hablan de progreso, que hablan de desarrollo y civilización, es una minoría ilustrada. No llega al pueblo. Eso cuando uno lee que José Leonardo Chirino, la Serreña de Coro, se levanta porque quiere llevar a la práctica la idea de los franceses, eso forma parte más del mito que la realidad. Difícilmente un esclavo tenía aspiraciones de libertad filosófica. La aspiración de un esclavo era la libertad real, zafarse del grillo que le tenía el amo y que no le permitía pues ejercer su libertad natural pues como ser humano, en su dignidad, ¿no? Ahora, estas peticiones, estas aspiraciones de esos otros venezolanos que decíamos ahorita que todavía no podíamos llamar claramente venezolanos a esa sociedad que estaba desarrollándose. Así es. Estas aspiraciones no son cumplidas para nada. Para nada, en lo absoluto. 200 años, yo tengo una tesis, que es una tesis bastante polémica. Luego de 200 años, lo fundamental por lo que se luchó en la independencia nacional venezolana y hispanoamericana en general, sigue pendiente, sobre todo en lo que se refiere a los sectores populares. Es tiempo de hacer una pausa. Estamos conversando con el historiador y profesor de la Universidad del Zulia, Ángel Lombardi. Vamos a hacer nuestra pausa. Al regreso llegamos con la última parte de este programa.